Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Y para comenzar este mensaje, que por título tiene Tú y yo, Dios en nuestra vida diaria, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para usted? Sí me gustaría que piensen en esto un momentito, que tengan unas cuantas palabras, porque creo que es una pregunta que no nos hacemos lo suficiente, que pensamos que ya lo sabemos, pero es importante tenerlo claro cada uno. ¿Quién es Dios para usted? Cuando ya tengan una o dos palabras, me contestan con un amén, por favor. No me tienen que decir sus palabras, pero sí es importante que ustedes tengan una respuesta para ustedes. Y si no la encuentran, pues espero que este tiempo de enseñanza pueda ayudarnos a encontrar respuestas a esta pregunta a través de la palabra de nuestro Dios, donde Él se nos revela. Y con este pequeño ejercicio de preguntarnos quién es Dios, ¿qué es lo que hicimos, hermanos? Es teología. Porque la teología, en su sentido original de la palabra, consiste de las dos palabras griegas, theos y logos. Entonces, Dios y el estudio, es estudiar a Dios, es estudiar quién es Dios. Y para un cristiano que busca estar cerca de nuestro Señor, significa llegar o buscar a conocer el corazón de nuestro Dios. Eso es teología. Para muchos tal vez suena como un concepto muy foráneo, muy lejano, suena a libros gruesos que agarran polvo en algún estante, pero si me regalan su atención durante estos próximos minutos, sí me gustaría motivarles para la teología y enseñarles que para nada es algo lejano, sino que tener una buena teología, un buen entendimiento, concepto de quién es nuestro Dios, tiene bastante influencia en nuestra vida diaria. Y si me acompañan en Josué 1:8, por favor. Josué 1:8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces dice que debemos estudiar este libro, tenerlo siempre con nosotros, en nuestros corazones, en nuestra boca, porque para que lo guardemos y para que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces aquí mismo nos revela que estudiar la palabra de Dios y conocerla y llevarla con nosotros nos lleva a seguir el camino del Señor, que es lo que todos queremos. Y otra vez para la teología como investigación, digamos. Uno se pregunta, o a mí, mientras estaba preparando este mensaje, se me vino la pregunta, ¿por qué a veces nos cuesta empezar a estudiar la palabra? Porque cuando decimos que tenemos una relación viva con nuestro Dios, que tenemos una relación personal con nuestro Salvador, debería ser algo natural. Y eso no para hacerles sentir mal, sino porque se me vino a la mente la analogía de una pareja, o de un hijo con su padre, un padre con su hijo, un amigo, porque a nuestros seres queridos los queremos conocer, ¿verdad? Queremos pasar tiempo con ellos, queremos conocerlos más. Me voy a quedar con la ilustración de la pareja. Si tenemos un cónyuge, tenemos esposos, si tenemos una novia, queremos llegarla a conocer más y más para convivir bien, para conocer su corazón, para conocer más de lo que le alegra el corazón, de lo que le entristece, para evitar entristecer a esa otra persona. Y en eso también se refleja el amor que uno tiene para esa otra persona. Y lo mismo es con Dios, que podemos y debemos tener esa curiosidad sobre quién es Él y ese anhelo de pasar tiempo con Él. Así como dijo Moisés en Éxodo 33:13, donde dice: Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos,
te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Él anhela, Moisés aquí anhela, él le ruega a Dios que le muestre su camino para que lo pueda conocer. Y estudiar a Dios significa estudiar la revelación que Él nos ha dado de sí mismo, que es su palabra, la Biblia. Es muy práctico, todo lo tenemos aquí, no es nada complicado, tenemos todas las respuestas. Y Él también se revela y se comunica con nosotros a través de otras maneras, en la oración, por ejemplo, cuando caemos en silencio y lo escuchamos al Señor, a través de palabras, a través de en el tiempo de adoración, Él se nos puede revelar. Sin embargo, jamás en esas otras formas de expresarse se va a contradecir a sí mismo. Jamás alguna palabra que alguien le pueda decir sobre su vida, alguna profecía, va a contradecir lo que Él ya nos ha revelado de sí a través de su palabra. Todo siempre tiene que concordar con la palabra del Señor, porque a veces es nuestro corazón o es nuestra carne la que nos habla y nos quiere hacer pensar que es Dios el que habla, pero siempre tenemos este manual para verificar si es cierto y si esto viene de parte de Dios. Y si verdaderamente estamos y emprendemos ese camino, comencemos a caminar en ese sentido, tenemos esa curiosidad de conocerlo más, empezamos a estudiar quién es Dios, no podemos seguir iguales, hermanos. Nuestros corazones sí o sí van a ser transformados. No vamos a seguir iguales si de verdad pasamos tiempo con nuestro Señor. La teología afecta a quienes somos y también afecta cómo vivimos y cómo nos comportamos en este mundo. Afecta, por quedarnos con el lema de este año, si estamos construyendo una cultura de reino o no, o la estamos destruyendo. Y este proceso y hablar de una transformación puede ser intimidante porque algunos tal vez creemos que no estamos tan mal o estamos acomodados, nos gusta acomodarnos en lo que estamos, en lo conocido, ¿verdad? Ya tenemos nuestra vida, cómo la llevamos, nuestra forma de comportarnos, ya los demás nos conocen como somos y cambiar a veces puede costar o puede dar miedo. Puede dar miedo cambiar el humor o los chistes de los cuales nos reímos y tantos detalles más que ya conoce la gente. Pero esto es importante y como hijos de nuestro Señor, somos llamados a esa búsqueda diaria para que el Señor nos pueda revelar cada día de nuevo las áreas de nuestros corazones que debemos cambiar, en las cuales debemos trabajar nosotros, pero también pedirle dirección a Dios para que Él pueda trabajar en nuestros corazones. Y esta es una búsqueda que puede ser intimidante, como decía, pero si comenzamos leyendo más y más la palabra, es una búsqueda que fluye de forma natural de un corazón que conoce más y más a su Señor. Conocer y experimentar el amor de Dios es exactamente lo que nos vuelve a nosotros más amorosos, que nos cueste menos expresar esa generosidad, ese amor, porque así como decimos que el amor de Dios es perfecto, que el amor de Dios es incondicional, todo lo que cantábamos en estas canciones de verdad ya es una prédica en sí, sin agregar nada. Y a veces no nos ponemos a reflexionar en toda la letra que levantamos a los oídos de nuestro Señor, pero es muy importante. Nuestro Dios es grande y Él nos ama. Y si estamos en esa transformación, comenzamos a anhelar a Dios más que a cualquier otra cosa. Y así como lo anhelaba Moisés nuevamente en Éxodo 33, 14 y 15, donde dice la palabra, y Él dijo, este es Dios que habla, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces ya tiene esa promesa Moisés. Ya tiene la promesa que Dios irá contigo y que Él le dará descanso. Pero ¿qué es lo que dice Moisés? Algo inesperado, diría yo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ya tenía la promesa, ya sabía que iba a ir con Él, pero Él quería enfatizar ese anhelo que tenía por la presencia del Señor. Para Él no era una opción salir de aquel lugar sin tener asegurada la presencia del Señor con Él.
porque no podemos hacer nada sin la cobertura de nuestro Dios. O podemos, pero es una mala idea, ¿verdad? Y con ¿qué pasa si ya seguimos esa transformación o si se efectúa esa transformación en nosotros? Es imposible conocerlo más de cerca y que Él se nos revele sin amarlo y sin caer de rodillas ante su grandeza. Así como decíamos ahorita que cuán grande es Él. Y aquí nuevamente tenemos el ejemplo de Moisés en 34:8, donde dice: entonces Moisés, esto es justamente después de que Dios se reveló, dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el cielo y adoró. Y adoró. Esa fue la primera reacción que tuvo Moisés después de que Dios se le revelara. Y nosotros fuimos creados justamente para eso, para glorificar a Dios y para vivir en este mundo como criaturas hechas en su imagen. Él nos ha hecho tal como Él nos quería. Y nosotros vivimos en un mundo caído, hermanos. No somos perfectos, ni este mundo es perfecto, pero nuestro Dios sí lo es. Y cuando Él se nos revela, cuando nosotros lo conocemos más, no tenemos otra opción que asombrarnos y que adorarle. Entonces, la teología, si está bien hecha, es completamente práctica, no es nada teórico, no solamente teórico, sino que significa conocer a Dios de manera más profunda y nos lleva a una mayor transformación personal. Nos lleva a una adoración mucho más profunda de la que teníamos antes y también nos lleva a un ministerio mucho más efectivo en la iglesia. El conocimiento, el amor y la adoración son los resultados de una buena teología. Entonces, espero que ya nadie piense que la teología solamente es algo de libros con polvo en un estante, sino que se ve claramente que es muy importante para nuestras vidas. Y le invito nuevamente a hacerse esa pregunta o a recordar su respuesta a esta pregunta, que es la más fundamental que uno se puede hacer cuando uno comienza con la teología. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Todos ya somos teólogos en ese sentido, porque todos ya tenemos una teología. Tengámosla clara o no la tengamos clara, o sea, equivocada o correcta, pero todos aquí tenemos alguna teología, tenemos alguna idea. ¿Quién es Dios? Pero lo importante es que eso concuerde con lo que Dios mismo nos enseña en su palabra, que eso concuerde con lo que Él nos enseña. Y aquí nos ubicamos en este versículo, o en estos versículos que ya nos leía la hermana Eva. Nos encontramos en el monte de Sinaí, donde Dios le dijo a Moisés que subiera con 2 tablas de piedra para volverle a dar los 10 mandamientos otra vez. Y Moisés fue obediente y Dios le concedió lo que Moisés anhelaba, que era conocerlo más. Estamos en Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. ¿Lo tienen? Amén. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y esto, hermanos, es Dios hablando, no es Moisés. En la traducción española se puede entender tal vez de ambas formas, pero esto es Dios hablando. Dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Qué momento más maravilloso, ¿verdad? Un momento donde el Señor se revela y el Señor le dice a Moisés cómo es Él después de que ese se lo pidiera. Ya en el Antiguo Testamento, aquí estamos en Éxodo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y aquí vemos a la par la gracia de Dios y la justicia de Dios. Las dos cosas no están en conflicto, sino que ambos se unen en Dios.
Y una teología equivocada distingue entre el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Muchos a lo mejor lo han escuchado, que el Dios del Antiguo Testamento era muy enojado, tenía ira, y castigaba siempre a los pecados del pueblo de Israel. Mientras todo cambia con el Nuevo Testamento, viene Jesús, se lleva el pecado, tenemos de repente un Dios amoroso, misericordioso, que ya no hay consecuencias de ningún tipo de pecado, sino que nos ama tal como somos, y así estamos bien. Esto es falso, hermanos. Nuestro Dios ha sido el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre ha sido el mismo desde antes de la fundación del mundo. Él ha sido el mismo. Y estos conceptos equivocados pueden tener consecuencias muy graves en nuestras vidas. Porque si pensamos que Dios solamente es enojado y nos quiere castigar en cada momento, vivimos una vida de miedo, tenemos una mentalidad de esclavitud, tal vez podemos algunos desarrollar una tendencia de querer controlar todo lo que pasa en la vida por miedo y que para evitar ese castigo. Pero de la misma manera tiene consecuencias muy graves tener la otra teología equivocada de un Dios solamente amoroso que no quiere ver consecuencias o efectuar consecuencias cuando nosotros nos alejamos de Él y pecamos, porque nos lleva a una falta de responsabilidad, a una falta de dirección en la vida y a una vida que descuida los límites que nuestro Padre ha establecido por amor a nosotros. Y de esto nos predicó el pastor Juan Carlos hace poco, si tal vez se acuerdan. Pero como les decía, no es así, esa no es la teología, sino que tenemos un solo Dios que siempre ha sido el mismo, hoy es el mismo y mañana seguirá siendo el mismo. Él es justo y Él es amor. Ahora les hago una pregunta, otra pregunta, ya les hice muchas. ¿Ama usted a la Trinidad? ¿Ama usted a la Trinidad? Amén. Vi algunas caras así como extrañadas, ¿verdad? Porque es una pregunta que uno escucha muy raras veces y la verdad que yo leí una frase hace un tiempo que me extrañó, que era un teólogo que escribía en una pequeña biografía o descripción de sí misma, amo la Trinidad. Y yo cuando lo leí se me hacía un poco raro porque es algo que uno no suele escuchar. Pero después me puse a pensar, es exactamente lo mismo decir amo la Trinidad que decir amo a Dios. Porque nuestro Dios es 3 en 1. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces bien podemos amar la Trinidad, ¿verdad? Amén. Entonces veamos un poco más de cerca quiénes conforman esa Trinidad, que es nuestro Dios. ¿Quién es la primera persona de la Trinidad? El Padre, exactamente. Y yo les voy a leer algunos versículos, pero no los tienen que buscar todos. En Éxodo dice, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. En Deuteronomio dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado. También dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y en Salmos 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, ¿qué les quiero decir con todos estos versículos? Que Dios se entiende como Padre. Él es Padre, Él se describe como Padre en muchas partes de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y si me acompañan en Juan 17:24, por favor. Juan 17:24 dice, Padre, esto es Jesús, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y esto es una gran verdad que nos revela Jesús aquí, porque antes de crear, antes de gobernar en esta tierra, antes de todo, Dios ya era Padre.
Él era padre antes de que fuera creador. Él no tuvo que crear, no tenía necesidad de crear para ser quien es. Él es amor, Él es un padre y su Hijo ha estado con Él desde la eternidad. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es muy importante entenderlo. Dios no necesita a nadie, no necesita hacer nada para ser quien es. Él estuvo desde el principio. Él crea como padre, Él gobierna como padre y Él castiga y cuida con amor paternal. Un padre, ¿qué es un padre? Un padre es alguien que da vida, ¿verdad? Los que ya son padres o todos tenemos un padre, el que nos dio vida. Y es ese carácter fundamental de nuestro Dios, que Él da vida. Él da vida, eso sale de manera natural de Él. Él da vida. Y todos los padres terrenales también deben tener como ejemplo, ¿verdad? Ese amor paternal que tal vez uno nunca va a llegar mientras está en la tierra, pero sí es el ejemplo a cual podemos aspirar. En 1 de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Amén. Él es amor y es Padre antes de ser creador. Él es amor y no necesita crear para ser quien ya es. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más nos dice eso si lo dice Jesús? Que Él es el Hijo eterno. Nunca hubo un tiempo sin Jesús. Jesús siempre ha estado con su Padre. Y nunca no existió Jesús. No llegó a existir cuando Él llegó a esta tierra como hombre, como bebé en su momento, sino que Él estuvo con Dios desde antes de la creación del mundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto se refiere a Jesús en Juan, ¿verdad? Así comienza el Evangelio de Juan. Y Jesús es Dios entonces. Y si me acompañan en Colosenses 1:15, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y esto se refiere a Jesús. Jesús es Dios y Él ha estado con su Padre. Y como todos sabemos, dice Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegará al Padre sino por Él. Necesitamos a Cristo si queremos conocer al Padre. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa anhelar ser como Jesús? Él dice que llegar a ser la voluntad de su Padre es como comida para Él. Y así debe ser para nosotros, ese anhelo y esa necesidad de hacer la voluntad de nuestro Dios como si fuera comida. Él es Padre Celestial y también es Hijo Eterno, que nunca no ha existido, sino que siempre ha estado con Él. Y la tercera persona de la Trinidad, a la cual amamos, es el Espíritu Santo. Y ese enorme amor que el Padre tiene por el Hijo, ¿cómo Dios expresa ese amor? Vayámonos a Mateo 3:16, por favor. Mateo 3:16, que habla del bautismo de Jesús. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. En esta pequeña escena, que me imagino que muchos ya la conocen,
vemos a las tres personas de la Trinidad juntos. Vemos obviamente a Jesucristo, el Hijo, que está haciendo o que acababa de ser bautizado. Vemos el Espíritu de Dios que desciende del cielo y escuchamos la voz del Padre en el cielo. Todos los tres ahí están representados en esta escena. Y a veces yo he escuchado por algunos lados que esta escena es donde vemos por primera vez o por única vez en la Biblia que aparecen las tres personas de la Trinidad juntas. Pero eso no es así. Eso no es así, me imagino que ya lo saben si me han estado escuchando, ¿verdad? Porque ya en Génesis vemos que Dios 3 en 1 es. Acompáñenme en Génesis 1:1, en el comienzo de la Biblia. Génesis 1:1 al 3 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén, hasta aquí. Ya aquí vemos las tres personas de la Trinidad juntas. Dios crea a través de la palabra, el verbo que luego fue hecho carne. Él usa su palabra. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aquí está el verbo, el Hijo. Y también está haciéndolo en el poder de su Espíritu, en el poder de su aliento, que quiere decir, donde dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya desde el comienzo de la Biblia vemos la Trinidad obrando, nuestro Dios obrando en sus tres personas. Y de la misma manera como le manifiesta su amor a Jesucristo, que es a través del Espíritu Santo, también lo hace con nosotros. Donde en Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así Él demuestra su amor a través de su Espíritu. El Espíritu es a través de quien el Padre ama, es a través de quien el Padre bendice y empodera a su Hijo. Jesús es conocido también como el Mesías, ¿verdad? En hebreo, o el Cristo en griego. Ambas palabras significan lo mismo, que significa ungido. Y así como en el Antiguo Testamento los profetas, los reyes fueron ungidos con aceite, asimismo Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. Por eso se llama el ungido, el Mesías, el Cristo. Y entonces ahí se ve nuevamente esta Trinidad obrando. El Espíritu, y esto es muy importante, hermanos, porque aquí hay muchos malentendidos. El Espíritu Santo no solamente es una fuerza impersonal o algún aire que anda por ahí, sino que es una persona. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. El Espíritu Santo habla, Él envía, Él escoge, Él enseña, Él da. Se le puede mentir, se le puede resistir, enojar, entristecer. Hay versículos para todos estos verbos que le acabo de mencionar. Aún así, muchos pensamos que es una fuerza, pero no es así. Es una persona, Él actúa, Él es activo en nuestras vidas y tiene sentimientos. Solo les voy a mencionar algunos pocos versículos para ilustrarlo para quienes no me creen, ¿verdad? Ministrando estos al Señor, esto es en Hechos, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces Él habló ahí, ¿verdad? En Hechos 13:4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, ¿verdad? Fueron enviados por el Espíritu. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él enseña, Él recuerda, Él actúa. También se le puede enojar
Él puede pelear, como vemos en Isaías. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Y en Efesios dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces sí se puede entristecer el Espíritu Santo, que es lo que no queremos. Entonces, todo esto para decirles que a través de toda la Biblia se ve claramente que son tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno es importante. Cada uno es Dios. Y Dios no existe aparte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay otro Dios aparte de esos tres. Esos tres uno solo son. Son una unidad indivisible. No se les puede separar, sino que actúan en conjunto. La Trinidad es nuestro Dios. El Padre no sería Padre sin el Hijo. No sería el mismo Padre. No sería ningún Padre si no tuviera Hijo. Y a quien ama a través de su Espíritu. El Hijo no sería Hijo sin el Padre, tampoco. Y el Padre no es más Dios que el Hijo o que el Espíritu Santo, como si alguna vez el Padre hubiera existido o como si pudiera existir sin ellos, sino que son uno solo, uno solo. Nuestro Dios es tres en uno. Y así que vemos que bien podemos y debemos amar la Trinidad. Tal vez puede sonar muy complicado, pero gracias a Dios nos ha dado una manera bien sencilla de proclamar esa verdad de quién es Él. Y eso es que cuando proclamamos a Jesús, proclamamos automáticamente a Dios tres en uno. En Juan 20:31 dice que Juan escribió su evangelio para que creamos nosotros que Jesús es el Cristo, o sea, ungido con el Espíritu, ¿verdad? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí vemos la Trinidad, que si proclamamos a Cristo Jesús, ungido con el Espíritu Santo. Cristo significa ungido, ¿verdad? Cristo Jesús es Jesús el ungido con el Espíritu Santo, Hijo de Dios. Si a Él es a quien proclamamos nosotros como personas, nosotros como iglesia, automáticamente estamos proclamando a la Trinidad. Este Dios tan maravilloso nos ha creado a nosotros, ha tenido a bien crearnos. Él no tuvo necesidad, ya lo vimos. Él ya era Padre desde antes de la fundación del mundo. No nos necesitó a nosotros para ser Padre, pero en su infinito amor, en su infinita bondad, Él decidió crear al hombre. Él decidió crearle a usted, crearme a mí, darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Como dice su palabra. Qué hermosa verdad. Y yo creo que esto debe ser suficiente para animarnos, para motivarnos a siempre buscar ese corazón de nuestro Señor. Él ha sido tan generoso, Él nos ha dado su palabra para que la podamos estudiar, para que podamos aprender más de quién es Él, para que nos podamos acercar más y más a su corazón, para que podamos ser transformados en ese proceso. Si sabemos más de Él, si escuchamos su voz, si nos tomamos el tiempo y pasamos ese tiempo con nuestro Señor, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, nosotros somos transformados y nosotros le llegamos a adorar de una manera diferente, de una manera mucho más profunda que antes. Nosotros debemos anhelar esa relación que podemos tener con nuestro Padre Celestial. Esa relación que nosotros podemos tener con su Hijo eterno, que vino a esta tierra, que se entregó, que fue crucificado, pero que también resucitó. Está vivo y Él está en cada uno de nosotros. Y Él nos ha mandado su Espíritu Santo, con quien podemos también tener una relación. Podemos invitar de una manera fresca una y otra vez al Espíritu, que Él se nos revele, que Él nos guíe en cada
paso que damos nosotros en esta tierra. Tener un Dios así de amoroso, así de generoso, así de grande como proclamábamos en el tiempo de alabanza, cambia todo, hermanos. Eso cambia todo. Ese es un Dios personal que anhela que usted tenga ese deseo de conocerle más y más a Él. Y no deje que nadie le diga que cómo debe leer la Biblia o no la debe leer, que la lee demasiado rápido y demasiado lento, y que solo se puede leer en la mañana y no en la noche, o solo en la noche y no en la mañana, o solo con marcadores o solo sin marcadores. Todo eso no importa. Lo importante es el corazón que uno tiene y esa disposición, esa curiosidad, ese interés por conocer más de nuestro Señor. El Señor nos dice que Él no mira lo que ve el hombre, porque el hombre solo ve por fuera, ve las acciones de las personas, pero el Señor ve el corazón. Entonces les quiero motivar con este mensaje. Espero que el Señor les haya motivado con este mensaje a buscarle de una manera nueva, de una manera personal, porque no importa cuántas veces hayamos leído la Biblia. Yo no la he leído muchas veces, pero sí casi 2 veces. Y cada vez que la abrimos, no importa si ya la leímos 10 veces o si nunca la hemos leído por completo, siempre hay algo fresco para nosotros, hermanos. Siempre el Señor nos habla a la situación que hay en este momento en nuestras vidas. Y si no lo sentimos un día que lo hacemos, no importa, sigamos el día siguiente, sigamos, porque la constancia es lo que lleva a esa transformación y a esa mayor adoración que leíamos. Cuán grande, cuán bueno, cuán poderoso es nuestro Dios. Él nos ama mucho y Él anhela que nos... Le invito a que se pongan de pie para que podamos orar y darle gracias a nuestro Señor. Señor, gracias. Tú eres nuestro Padre amoroso. Tú nos amas de una manera tan incomprensible para nosotros, Señor. Tú te revelas a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tú nos has dado todo ese recurso, Señor. Gracias, Padre, porque hoy más que nunca, Señor, tenemos acceso a todos esos recursos, Señor. Podemos escuchar tu voz, podemos estudiar quién eres tú, podemos estudiar tu palabra, Señor, también con personas que están lejos de nosotros, que han vivido mucho antes que nosotros, que están en otros países, Señor. Gracias te damos por toda esa generosidad tuya. Gracias por ser ese Padre amoroso. Gracias por ser ese Hijo eterno que siempre ha estado. Gracias, Dios, por ser ese Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor, que tú derramas una y otra vez. Y muchas veces, Señor, descuidamos nuestra relación contigo, Padre, y te queremos pedir perdón. Más a conocer tu corazón, a saber quién eres tú, qué es el plan, cuál es el plan que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Cuál es el plan que tú tienes para tu iglesia, Padre. Cuál es el plan que tú tienes para este país, Señor. Cuál es el plan que tú tienes para esta humanidad, Padre, que tú has creado a través de tu generosidad, Señor. No tenías necesidad de nosotros, pero aún así decidiste crear al hombre, crear a la mujer, Señor. Te amamos, Padre. Y te amamos tanto, Señor, y queremos continuar conociéndote más y más cada día. Gracias te damos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén.